Vamos a intentar pues acercarnos un poco a los grandes ecosistemas ibéricos y a echarle una mirada somera de aproximación a su fauna vertebrada. Supongo que la charla de Alfonso, que no he podido asistir, ya se habló, él es un conocedor de estos temas, de la cantidad de que somos el país más biodiverso de Europa. Seguramente más apreciado por la gente de los países de nuestro entorno, nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza, que por nosotros mismos, ¿no? Y esa sería la oportunidad que tenemos ahora, cuando nos dejen salir, de volver a reconectar con esa naturaleza propia, con esa biodiversidad increíble, y de disfrutarla de forma respetuosa y consciente de lo que verdaderamente tenemos, ¿no? He anotado algunos apuntes: entre 8.000 y 9.000 taxones de plantas vasculares, entre el 80 y el 90% de las registradas en la Unión Europea, 70.000 especies animales, serían vertebrados e invertebrados, total en Europa 142.000, o sea, tendríamos aproximadamente la mitad. El 79% de mamíferos y el 74% de aves del total europeo, ¿no? ¿A qué se debe la riqueza biodiversa, entendiendo diversidad de organismos vivos, de ecosistemas, de paisajes? Pues bueno, en la península ibérica se resumen todos los hábitats europeos prácticamente, y algunos norteafricanos. Se debería a la influencia de dos mares, de tres, si contamos el Cantábrico como una unidad, muy diferentes, el Atlántico y el Mediterráneo. La proximidad con el continente africano, tan evidente, ¿no? Que ha marcado en muchas maneras nuestra historia natural y humana. La orografía tortuosa, es el segundo país más montañoso de Europa, después de Suiza. La actuación pretérita de las glaciaciones, que veremos un momentito cómo actuaron. Y la acción modeladora del hombre. No se puede entender la biodiversidad ibérica sin la acción de nuestra especie. La altitud media de la península ibérica es de 660 metros, tan solo superada por Suiza en Europa, con lo cual también estaríamos ante un hecho físico, ¿no?, que ha marcado la evolución de nuestra biodiversidad y su conservación. No se debe tanto a la altura de grandes cordilleras, sino a la presencia de esa unidad central, que es la meseta, que es un inmenso altiplano, ¿no? Con la última glaciación, el avance de los hielos hacia el sur produjo que muchas especies se refugiasen en las penínsulas mediterráneas, ¿no? A la península ibérica se le llama en ese periodo, se le ha dado a llamar el refugio ibérico o incluso el refugio mediterráneo, ¿no?, si contamos con la península itálica y balcánica. ¿Qué pasó al retirarse los hielos? Pues que la disposición transversal de la mayoría de nuestras cordilleras provocaron un efecto isla, ¿no? Y iba a decir efecto Illa, no sé por qué se me ha ido. El efecto isla de las montañas pues hizo que muchas especies se acantonasen, adaptadas a un clima que se iba retirando hacia el norte, se acantonasen en esas montañas, ¿no? Y quedasen relictas ahí y que aún podemos disfrutar de ellas. Forman parte de nuestra biodiversidad, pues, como la cabra montés, el urogallo, especies vegetales adaptadas, etc. Aquí tendríamos pues un ejemplo, ¿no?, este es un endemismo ibérico actualmente, la cabra montés o macho montés, Capra pirenaica, de la que se describieron 4 subespecies, cabrera, a principios del siglo XX, discutidas, pero aún se mantienen más o menos aceptadas, sobre todo por los científicos españoles, y de la que quedan 2. Se extinguió la lusitánica, que vivía en el noroeste,
sur de Galicia, norte de Portugal. Se extinguió en el año 97, si no recuerdo mal, la Pirenaica pirenaica, la subespecie nominal, que es el bucardo, y ha sido una de las desgracias de nuestra biodiversidad reciente, ¿no? Uno de los fracasos en conservación. Bien, como os decía, la presencia humana muy antigua, humana, entendiendo Homo sapiens, la de otras especies humanas es más antigua aún, pues esa presencia humana muy antigua ha condicionado para bien y para mal la conservación de la biodiversidad en España, ¿no? La península ibérica. A la izquierda tenéis como ejemplo de esta presencia humana, Galán ayer habló largo y tendido sobre estas pinturas rupestres, la Cova dels Cavalls en Castellón, en la que se representa una escena de caza en la que unos arqueros acosan a un rebaño de ciervos hacia otros que los esperan emboscados. A la derecha, simplemente me resulta muy sorprendente la conexión, ¿no?, que hay entre estos humanos de hace 9 o 10.000 años, 8.000, con este ejemplo de pensamiento simbólico en una carretera del Pirineo, ¿no?, que encontré, que habían decorado el corzo de la señal de peligro con el monigote y las flechas clavadas. No deja de ser curioso lo cercanos que estamos aún a aquellas gentes, ¿no? Empezaríamos por un hábitat, un gran ecosistema o grandes ecosistemas que serían lo que se da a llamar la alta montaña ibérica. A la izquierda tenéis un ejemplo del Valle de Ordesa, fotografiado desde la Umbría, y en el que se ve muy bien, pues, la disposición de los diferentes estratos vegetales que tiene la alta montaña, ¿no? En la base, las formaciones boscosas serían las dominantes en la región biogeográfica en la que se encuentre, ¿no? Esto sería, pues, bosque atlántico. A medida que se asciende y asciende la temperatura y el nivel de precipitaciones, tendríais bosques más de alta montaña, hasta el límite que suele estar en España sobre los 2.000 metros, con formaciones de pino negro, ¿no? Y a partir de ahí, pues, las praderas alpinas. A la derecha, pues, una especie de vegetación relicta, ¿no? La bonita flor de nieve, la Edelweiss, el Entopodium alpinum, que es el símbolo alpino de la mayoría de montañas europeas, es la flor nacional de Austria, y que aquí la encontramos sobre todo en el Pirineo, Sierra Nevada, si no me equivoco, y puede que en las montañas del norte de León, pero muy escasa. Está protegida, aunque parece que ahora mismo no tiene grandes problemas de conservación, simplemente se acantona, como hemos dicho, pues en las praderas alpinas y laderas rocosas de la alta montaña. Un ejemplo de los mamíferos que es típicos de montaña, es típico desde hace realmente poco tiempo, fue una especie autóctona durante el Pleistoceno, desapareció, queda registro fósil, de la península ibérica, y vuelve a aparecer debido a sueltas que hacen los franceses en los años 50 y 60. Poco a poco fue colonizando la cara sur de los Pirineos, y ahora pues es el mamífero más representativo del Pirineo, ¿no? Muy difícil hacer una excursión sin que en verano, porque sabéis que hibernan, sin que te sorprendan sus silbidos, y le ha venido muy bien a especies como el águila real, incluso el quebrantahuesos, como alimento, ¿no? Otro mamífero típico de la alta montaña, pues, es el rebeco, que tenemos en España. Tenemos dos subespecies, la pirenaica y la cantábrica, que es un poquito más pequeña, diferenciadas, pues, de los rebecos norteños, ¿no?, de Alpes, Montes Tatra, Cárpatos, etc. La alta montaña, pues, es refugio, y la utilizan en gran medida las grandes rapaces carroñeras, de la que nuestro país, pues, es el bastión de Europa, ¿no? Absolutamente. No se puede encontrar
una población de necrófagas tan grande y tan rica como la que tenemos en España, ¿no? Tenemos 4 especies, buitre leonado, el buitre negro, el alimoche y el buitre barbudo, ¿no? El quebrantahuesos emblemático, que empieza a salir afortunadamente del pozo de la extinción. Estuvo realmente, excepto el buitre leonado, los buitres lo han pasado mal, han tenido crisis, son animales que han coevolucionado con la ganadería extensiva, con el hombre. Volvemos a la acción moderadora del hombre, ¿no? A su influencia. Y bueno, pues han sido especies en las que emblemas de la conservación y emblemas de la montaña, particularmente el quebrantahuesos, ¿no? Encontramos anfibios que son... La herpetofauna española es muy rica, son tierra de reptiles y anfibios. Y en la alta montaña encontramos endemismos curiosos, ¿no? Como estos serían pirenaicos, porque no se considera exactamente la cordillera pirenaica ya como Iberia. Entonces, son animales que aparecen tanto a un lado como al otro de los Pirineos. La rana pirenaica, descubierta en Ordesa en 1993, la diferenciaron de la rana bermeja y de la ibérica. Otras especies de ranas pardas. El tritón pirenaico, que curiosamente es un depredador potencial de las larvas de estas ranas, pero depreda a competidoras que podría ser la rana temporaria, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo es bueno, es igual. La rana temporaria, que podría competir con la pirenaica, y en cambio, por algún motivo, el tritón pirenaico no depreda larvas de rana pirenaica, con lo cual, de alguna manera, protege sus poblaciones de la presencia de especies competidoras, ¿no? Costas y mares, la península ibérica, pues por definición, tiene un inmenso litoral de 3.200 kilómetros que bañan pues, estos 3 mares que hemos dicho, ¿no? El Mediterráneo, el Atlántico y el Cantábrico. Esta es una foto de la estaca de Bares, que es el punto de mayor latitud de la península, ¿no? El punto más norteño. Un excelente sitio para observar aves marinas. ¿Qué pasa en nuestras costas? Pues que donde se encuentran íntimamente dos ecosistemas, se producen ecotonos, ¿no? Esas zonas fronterizas ricas en especies. Y en esos ecotonos, pues como en toda historia de frontera, pues aparecen personajes fronterizos, ¿no? Que pertenecen a ambos mundos. En esta foto podéis ver un rastro de marcaje, un castillo en la arena, ¿no? Que hacen las nutrias para marcar, que está involucrado a su comunicación química. Veis huellas de nutria frescas, de la nutria que ha hecho esos arañazos, ese montón de arena y ha marcado encima, orinando, defecando, lo puede hacer de varias maneras. Y luego también veis el rastro anterior, mucho más viejo, de un zorro, ¿no? Que ha pasado campeando por esa playa gallega. Estas son poblaciones de nutria costeras, muy interesantes, la provincia de Lugo. Ya no vamos a avanzar mucho más con los cetáceos porque la clase magistral de las compañeras de Colocaliza pues ha dejado bastante clara el tema, ¿no? Esto es un rorcual común durante la época en que se alimentan. Ahora ya hoy leía que se empiezan a ver los primeros en la costa de Barcelona, en esa zona de cañones donde pues, la riqueza de nutrientes hace que se estén una temporada. Se suelen estar, pues eso, desde enero, febrero hasta junio en su viaje hacia el mar de Liguria y se quedan ahí alimentándose durante lo que viene siendo la primavera. Esta foto la hice enmarcado con una de esas empresas de entidades científicas que se dedican a su estudio y con las que tienes la oportunidad de embarcarte y hacer avistamiento, ¿no? Durante mi época como voluntario de la red de rescate
de animales marinos, a principios de los 2000, tuvimos un episodio con el de morbillivirus, con el delfín listado, ¿no? Esa es una de las amenazas. Aquí tenéis una hembra que varó, estaba recién muerta, que varó en la playa de Castelldefels en aquellos años en los que nos dedicamos, y fue uno de los rescates que atendí. No vamos a hablar más tampoco no quiero extenderme porque las compañeras me han hecho el trabajo estupendamente. ¿Qué podemos encontrar también? ¿Qué otro grupo? Pues las aves, ¿no? Las aves costeras, como las gaviotas. A la izquierda tenéis a la gaviota de Auduín, la gavina corsa, que le llamamos en Cataluña. Una gaviota escasa, muy delicada, que pasó por momentos crudos y que también se ha recuperado estupendamente. Actualmente tenemos la mayor colonia de gaviotas, la mayor población de gaviotas de todo el Mediterráneo, ¿no? De gaviota de Auduín. A la derecha tenéis pues, la más frecuente, pero no menos bonita, gaviota reidora. Aves de mar adentro, que también es posible observar, sobre todo si os embarcáis, como el págalo parásito, estos piratas, ¿no? Aéreos. Y el págalo grande, el de la derecha, este tiene una historia muy curiosa que os resumo rápidamente. Es uno de los problemas con los que se encuentran pues, muchos animales marinos, ¿no? Que se quedan enganchados en las artes de pesca. A este págalo le pasó. Y el capitán, el patrón de la embarcación, Puerto de Villanueva, decidió dar la vuelta expresamente para entregarlo a los agents rurals y poderlo rehabilitar, ¿no? Como así fue. O sea, que es una historia, bueno, pues una historia de coexistencia y de concienciación de la gente que está en contacto con estas especies. Motiva de la que fui testigo presencial. Otros personajes fronterizos que cada vez aparecen más en nuestras playas, pues son las tortugas marinas, como la tortuga boba, ¿no? La careta careta. Estas fotos pertenecen a sueltas de animales recuperados por la ONG en la que participé. Os comentaba que participé como voluntario. Animales heridos, enganchados en palangres, etcétera, que se rescataban y se rehabilitaban. Cada vez se utiliza más las costas mediterráneas, la tortuga careta, para criar. Desde el 2001 que se localiza la primera puesta, ya van unas cuantas, sobre todo en el Levante, Valencia, Cataluña, Almería, en fin, merece la pena estar atentos y no se sabe muy bien, parece que lo achacan al cambio climático, porque estas tortugas han escogido las costas mediterráneas ibéricas para criar, el delta del Ebro, en fin, muy, muy interesante. Sabéis que el calor ambiental es el que determina el sexo de los huevos de las tortuguitas que van a nacer, ¿no? Enterradas en la arena. Y el cambio climático está provocando que la mayoría de las tortugas que nacen actualmente sean hembras. O sea, es un tema de conservación curioso y un desafío, ¿no? Para la conservación de estos animales. Ese carácter fronterizo de las tortugas marinas, que pertenecen a un medio pero visitan otro, hacen que su protección pues, sirva como especie de paraguas para protección de nuestros mares, ¿no? Y además la simpatía que despiertan pues son un buen elemento para la concienciación y la educación ambiental, ¿no? El bosque caducifolio, son los bosques húmedos de influencia atlántica, fundamentalmente, que irían desde Galicia hasta más o menos la costa catalana, ¿no? La costa del Pirineo catalán. Muy influidos, como digo, por los frentes atlánticos húmedos, ¿no? Cuya influencia va decreciendo a medida que
que esos frentes avanzan hacia el oeste y el famoso efecto Foehn de los frentes de la humedad ascendiendo por las laderas de las montañas hace que cada vez sean más secos hasta llegar a la costa catalana. Este es el bosque que los europeos entendemos como el bosque. Es el bosque húmedo, neblinoso, misterioso, poblado de seres mitológicos, de hoja caduca, con árboles maduros. Y este es un bosque que ha desaparecido, que ocupó buena parte de Europa, que nosotros tenemos aún representaciones importantísimas y que en Europa han ido sustituyendo por campiñas, por bosquetes aislados, por setos, en su mayor parte. Estamos hablando de Europa occidental y que ha sido vaciado de gran parte de su comunidad zoológica, cosa que en la península ibérica, afortunadamente, aún disfrutamos. El señor de los bosques atlánticos ibéricos, pues es el oso pardo. Como sabéis, es el mamífero más grande de la península ibérica, salvaje. Su población actual es en la población cantábrica 300 ejemplares, divididos en dos subpoblaciones, y luego la población pirenaica, que quedó aislada en el siglo XIX probablemente de la población cantábrica por la desaparición del oso en la zona de Euskadi, Navarra occidental, es de unos 52 ejemplares actualmente. Estos osos de la población pirenaica, como sabéis, son fruto ya de una reintroducción con osos eslovenos, debido a que a los osos pirenaicos autóctonos los exterminamos. Las razas autóctonas de ganado, que en el norte tienen, en toda la península tienen una presencia, pero en el norte son notorias y de una adaptación extraordinaria a los hábitats, ¿no? A la izquierda tenéis un caballo garrano, que es uno de los caballos semisalvajes que viven en el norte, los garranos, los asturcones, los potocas vasco-navarros, y una vaca cachena en un bosque gallego, ¿no? En una carballeda, en una fraga. El caballo garrano, curiosamente, es una de las presas predilectas del lobo en Galicia y es una presa con la que ha coevolucionado durante milenios este gran carnívoro, ¿no? Pasaríamos al lobo. Este es un lobo fototrampeado por mi amigo Diego Mori en una paramera de Valladolid. No precisamente en un bosque atlántico, pero el lobo alcanza las mejores densidades actualmente en estos ecosistemas, ¿no? Del norte, sobre todo en los bosques y montañas norteños. Hay que decir, ¿no? Aprovechando que hemos visto al oso, que tenemos al lobo ahora aquí, que disfrutamos de la mejor población de grandes depredadores de toda Europa occidental. Para encontrar algo similar tendríamos que irnos al este, a Rumanía, todo y que el lobo, pues, poco a poco va recolonizando Europa occidental, ¿no? Los países de donde desapareció, donde lo extinguieron por descontado, de donde desapareció también por la destrucción del hábitat, industrialización, superpoblación, etcétera. Tendríamos lobos ya colonizando Alemania, Suiza, Holanda, Francia, etcétera. Como sabemos, es una especie conflictiva. A la izquierda tenéis un excremento de marcaje territorial de lobo al lado de una señal de coto en la Sierra de Ochistral, en Galicia. Y a la izquierda, como símbolo de esa competencia que entiende el ser humano, ¿no? hacia los grandes depredadores. Ahí tenéis un caballo garrano, depredado y consumido por una manada de lobos muy cerca de donde hice la foto esta del excremento. Sin entrar en más profundidad con el tema lobo, tenemos que resolver el tema de la depredación del ganado, porque ese es el gran conflicto entre el hombre y los grandes depredadores en todo el mundo. Y aún no se ha resuelto del todo.
y es el gran problema de conservación del lobo en toda su área de distribución mundial. Bueno, tenemos como ejemplos a las rapaces forestales. Habría rapaces más forestales, pero estas están muy ligadas, aunque las podemos encontrar en toda la península ibérica, el águila culebrera, el ratonero, pero alcanzan las mayores densidades en esa franja norteña atlántica, ¿no? Luego otras aves representativas del bosque caducifolio, aunque también la podemos encontrar en otras, la mayoría las no son exclusivas, ¿no? de estos, pero son muy representativas y viven bien en bosques con árboles, en bosques maduros, ¿no? Con árboles de diferentes edades, árboles muertos, árboles viejos, donde a ellos pues, les gusta alimentarse y excavar sus nidos conocidos, ¿no? A la derecha tenéis un ejemplo de un ataque de un pico en un bosque del norte buscando larvas y invertebrados de la madera. Esas oquedades que provocan los picos, pues ahí tenéis un ejemplo de aprovechamiento por parte de otras especies, ¿no? Ese agujero probablemente lo abrió el pico picapinos. Yo pasé por allí con mi torpeza, me apoyé en el árbol. Hay que decir que no era periodo de nidificación, era pleno invierno, me apoyé en el árbol, lo crují y descubrí que dentro del agujero del viejo tronco del pico, pues había un nido que probablemente era de un párido, ¿no? Os he puesto el ejemplo de dos, el arello común y el carbonero común a la derecha. Probables candidatos a haber construido ese nido. No os preocupéis, que seguramente hicieron otro. No les queda otro remedio la primavera siguiente. Bueno, la rana bermeja, que era la que no caía antes debe ser por el miedo escénico, en el comentario de la rana pirenaica, rana temporaria, que es una rana muy ligada al frío. En un reportaje del National Geographic le llamaban la rana de las nieves, ¿no? Es una rana muy, muy propia de los ambientes norteños de la península ibérica. Y luego a la derecha pues tendríamos un uródelo, que es la salamandra, ¿no? Que son los anfibios con cola. Salamandra común. Distribuida por la península ibérica y últimamente diferenciada en alguna especie más, aparte de las subespecies. La taxonomía de los herpetos es una verdadera locura para el no iniciado, entre los que me cuento. Otros endemismos interesantes pues sería el negro, ¿no? Este es un juvenil fotografiado en Asturias. Cántabro galaico tendríamos la víbora de Seoane, ¿no? La víbora exclusiva de estos ambientes del norte, muy bonita. Y pasaríamos pues al bosque dominante, que es en la península ibérica, que es el bosque mediterráneo. Y no entendido solamente sino el Mediterráneo entendido desde un punto de vista climático. No solo el cercano las tierras cercanas al mar Mediterráneo. Aquí tenéis un ejemplo fantástico de los últimos retales de gran bosque mediterráneo muy bien conservado, que conserva sus comunidades zoológicas prácticamente intactas, porque el lobo ya lo han extirpado de allí, que sería el Parque Natural de la Sierra de Andújar en Sierra Morena, ¿no? Otro ejemplo, y este es de cuando el ser humano, el Homo sapiens, actúa como ingeniero de ecosistemas, ¿no? Como hay pocas especies que sean ingenieras de ecosistemas, tendríamos los elefantes, a los castores, capaces de transformar su propio hábitat sin destruirlo, ¿no? Este caso es el caso de las dehesas de las zonas mediterráneas ibéricas. Esta es una dehesa de Alcornoque, creo, en el Parque Nacional de Monfragüe, que José Luis y yo pasamos algunos ratos levantando tocones y no os podéis imaginar la de vida que albergan, ¿eh? O sea, igual salían tritones pigmeos de debajo, que lirones caretos corriendo, que gallipatos. Y en cada cierto tiempo, en cada
cada encina, en cada alcornoque, podéis encontrar el nido del águila calzada, cigüeña negra, de águila imperial, bueno, una verdadera maravilla. Es un ejemplo de bosque aclarado en el que se encuentran los beneficios de los espacios abiertos para el pastoreo y la agricultura, más los beneficios ecosistémicos que proporciona el mismo bosque, ¿no? Y que colonizan especies de los espacios abiertos y mantiene especies propias de los espacios forestales. Además, pues los puntos de agua del ganado, los abrevaderos, pues son un sitio increíble para los anfibios. Y pues ese mantenimiento de las razas autóctonas que de alguna manera han modelado la existencia de las dehesas del suroeste, nos lleva también a la increíble red de vías pecuarias en la que la transhumancia tradicional, sobre todo de ovejas, pues ha llevado especies vegetales y ha servido de corredor biológico entre los puertos cantábricos y Extremadura, ¿no? Y otras regiones de la península. Otro ejemplo de bosque mediterráneo menos alabado por los conocedores, pero extendido y muy interesante, es el pinar, ¿no? Este es un ejemplo del Par del Foix y pinar de pino carrasco, fundamentalmente, con encina y arbustos propios de la zona. ¿Amenazas de este bosque mediterráneo? Pues aunque últimamente en los bosques cantábricos, debido al cambio climático y a prácticas poco deseadas humanas, empiezan a haber incendios forestales frecuentes, cuando no lo eran. Los incendios son un elemento típico de los bosques mediterráneos. El fuego es un elemento ecológico en el bosque mediterráneo. Hay especies como el propio pino carrasco, ¿no? Que con el calor sus piñas explotan y liberan los piñones, las semillas, pero en los incendios de última generación, debido a múltiples factores como el abandono de los bosques, la falta de aprovechamientos, etcétera, entre otras causas, pues son un verdadero problema actualmente. Nuestro tigre mediterráneo, el lince ibérico, que es seguramente el tercer gran carnívoro de la península y el mamífero más emblemático que ha protagonizado pues, el gran éxito conservacionista con sus luces y sus sombras de los últimos tiempos, ¿no? o seguramente de todos los tiempos en la península ibérica. Pasó de 94 ejemplares en 2002 censados a los 900 ejemplares actuales, debido pues, a políticas de protección, de conservación in situ y ex situ, ¿no? Cría en cautividad. ¿Qué hay que resolver con el lince? Pues que hemos devuelto los linces a un hábitat, a un mundo del que no es el del que desaparecieron, lleno de carreteras, de infraestructuras lineales, de hábitats transformados, y bueno, pues es otro de los grandes desafíos. Ahora que ya lo hemos salvado de la desaparición, hemos de proporcionarle y una cantidad de hábitat apropiado para que sus poblaciones prosperen y continúen expandiéndose por la península. La especie clave del bosque mediterráneo, presa de la mayoría de carnívoros, de rapaces propias de la zona, es el conejo. También ha pasado por graves problemas debido a enfermedades introducidas por el hombre, la mixomatosis, la neumonía hemorrágica vírica, etcétera. Y de su conservación depende la conservación de gran parte de todas estas especies. Por supuesto, el lince, que es un especialista, el águila imperial, otra gran especialista en el conejo. Podemos encontrar curiosidades como el mamífero más pequeño del mundo, ¿no? La musarañita o el musgaño enano, Suncus etruscus. Para que os hagáis una idea del tamaño, con la hoja no es una buena referencia. Lo que se ve aquí delante de ella sin enfocar es una cagarruta de oveja, ¿no? Es un animal realmente minúsculo. Tenía enganchada una polilla
que era casi tan grande como ella y, bueno, son cazadoras realmente feroces, ¿no? Otra de las especies emblemáticas de la península y que afortunadamente también parece que va para arriba en cuanto a conservación es la increíble águila imperial ibérica, ¿no? Separada del águila imperial oriental, la que hemos observado en Rumanía y en la India durante los años 70. Se daba como subespecie hasta que se splitó, ¿no? Se separó taxonómicamente y eso lo hizo única de España, Portugal y también creo que hubo poblaciones en el norte de África, pero han desaparecido, ¿no? Con la regresión de la especie desaparecieron de allí y no la ha recolonizado. Las poblaciones de anfibios y la cantidad de especies es muy rica. Os he puesto como ejemplo pues, al sapo común, Bufo spinosus, ahora exclusivo de la península ibérica, también separado taxonómicamente recientemente, y al bonito sapillo moteado en un amplexo múltiple que bueno, parece que esté levitando, ¿no? Ahí en el espacio. Puro de los que son endemismos ibéricos, como os digo, los tritones pigmeos y los gallipatos que observábamos en Monfragüe. La certio es como el precioso lagarto celado, la lagartija colilarga. Serpientes, tenemos una estupenda y fantástica diversidad de ofidios, ¿no? Antes veíamos la víbora de Seoane, faltaría la aspis, y la víbora hocicuda, que es muy propia de los ambientes mediterráneos, aunque escasa, y la culebra de escalera, ¿no? La Rhinechis scalaris. Bueno, ríos y humedales. Voy un poco rápido porque nos queda un 4 poquito. minutos te doy más. ¿4? ¿Sí? No, me tienes que dar algo más. No puede ser. Si tengo 37 en el cronómetro ahora mismo. Bueno, ríos y humedales, no me voy a entretener mucho en explicar su importancia. En un país con eterna escasez hídrica y problemas de desertificación, pues ya os podéis imaginar que bueno, son el agua es fuente de vida, los ríos y las zonas húmedas pues lo son, ¿no? Y son bastante escasos ya a nivel mundial estos ecosistemas y en España pues más. Tenéis un buen ejemplo de humedales costeros, ¿no? Este es el Acebuche en Doñana, tenemos el delta del Ebro como otro humedal costero increíble, las marismas de Santoña. Lagunas endorreicas interiores que se forman por la escorrentía, con la más famosa y la más grande es la de Gallocanta, refugio y parada de una población enorme de grullas, ¿no? En invierno. Los ríos, el mamífero emblemático de los ríos sería la nutria, que rescatada de la extinción porque pasó en los años 80 de estar contra la pared, cogida por el cuello, a protagonizar una expansión realmente espectacular en la que bueno, se ha hecho alguna reintroducción y tal, pero que aún no se ha acabado de explicar. La mejora de las condiciones de los ríos y la presencia de alimento como el cangrejo rojo americano, pues ha propiciado esa expansión sorprendente y deseadísima, ¿no? Tenemos otro animal de aparición reciente, aunque parece ser que fue autóctono hasta tiempos históricos, que es el castor europeo. Su presencia en España es debido a sueltas ilegales que hizo un grupo ecologista radical. Cogió castores de Baviera y los soltó en los ríos de la cuenca del Ebro y a partir de pocos ejemplares pues ha prosperado. Este año pasado, después de un debate intenso y de bastante polémica, se ha declarado protegido, autóctono y protegido, ¿no? Aquí tenéis pues troncos roídos. Esto es del año 2003 en el río Aragón, en Navarra, en un pueblo que se llama Marcilla. En un tramo muerto del río, en un galacho, había castores
y estaban allí perfectamente establecidas. Aves emblemáticas de los humedales pues son las ardeidas. Tenéis una foto de la garcilla cangrejera muy bonita de Pedro Torres en el lucio del lobo en Doñana, en primavera, con los ranúnculos a tope. Y esta pasó por serios problemas, sobre todo a principios del siglo XX, porque se pusieron de moda entre los sombreros de las señoras las plumas que desarrollan en época nupcial, ¿no? Afortunadamente, pues es una especie ahora muy abundante en relación a lo mal que lo pasó. Hay otras especies de ardeidas, como el ave toro, que no acaban de salir del hoyo, ¿no? Y siguen teniendo problemas de población. Luego tenemos, pues, pajarillos de carrizal, como los bigotudos, los carriceros, las buscarlas. El bigotudo pues lo he puesto aquí porque me parece el más bonito y más buscado por los ornitólogos, ¿no? Bueno, las buscarlas también por su escasez o por su dificultad para los carricerines y tal. Y a la derecha tenéis pues el típico nido de carricero en un cañizal. Las anátidas, pobladoras emblemáticas de las zonas húmedas. A la izquierda, pues la famosa malvasía cabeciblanca, que también pasó canutas y parece que va remontando. Y unos ánsares, emblema, pues sobre todo de los humedales como Doñana, como Villafácila, etc. Los flamencos serían otro de los grandes protagonistas orníticos de los humedales. Aquí tenéis dos haciendo la parada nupcial. La focha cornuda, que va remontando poquito a poco, pero que no acaba de salir no acaba de abundar. Y bueno, que ha sido una de las especies en las que se invirtieron verdaderamente esfuerzos para su recuperación durante los años 80 y 90. Y ahora pues va haciendo poco a poco, parece que va en aumento y aparece fuera de las lagunas andaluzas, va apareciendo en alguna otra de la península, ¿no? Ejemplares. Tendríamos pues las tortugas de agua dulce, los galápagos, el galápago leproso y el galápago europeo, fundamentalmente, sobre todo amenazados pues por la presencia de competidores feroces como la tortuga de Florida y otras tortugas alóctonas que han aparecido aquí, pues desgraciadamente gracias al tráfico internacional de especies, legal e ilegal. Otros protagonistas más discretos y menos conocidos son las náyades, ¿no? Los mejillones de río, como la más famosa sería la margaritífera auricularia, la margaritona del Ebro, pero hay otras especies, las potomidas, las anodontas, los unios. Esta anodonta cygnea, pues, llegó a mis manos colonizada por un mejillón cebra, ¿no? Que es una especie que verdaderamente exótica, invasora, que verdaderamente da problemas en los ríos, obstruye todo tipo de tuberías. Bueno, es un verdadero problema el tema de las especies exóticas invasoras. Pasaríamos a las estepas y medios humanizados. Vamos muy rápido, espacios abiertos, algunos transformados, otros originales, seguramente desde muy antiguo. Son paisajes de culto, ¿no? Decimos, porque son verdaderamente apreciados, no tienen el verde ni son altos, pero en cambio tienen un encanto especial para un naturalista, para un observador de aves, no os digo. Hay plantas de las estepas adaptadas de las estepas asiáticas, de las africanos, y son puntos pues muy en común con eso, ¿no? Hay desiertos, páramos, estepas cerealistas, ese tipo de hábitats increíbles y muy originales, de lo más original. Aquí tenéis un bosque aclarado de sabina en Pallaruelo, ¿no? En los monegros oscenses. Como ejemplo de ave esteparia emblemática, pues os hemos puesto la butarda. Es el ave voladora más grande, está en el límite del peso que puede alcanzar un ave que quiera volar.
siempre me ha parecido increíble que esos pedazos de animales viviesen Gales y entre el cereal, ¿no? Me parece una de las maravillas naturales de la península ibérica. Luego tenemos pequeños pajarillos, aláudidos, las collalbas, de colores pues terrosos, ¿no? Adaptados a esos ambientes. Dentro de lo que son los medios humanizados, pues pasaríamos a los medios urbanos. Porque en nuestros pueblos y ciudades también tenemos comunidades zoológicas cada vez más prósperas. Este es un ejemplo de los jabalíes que viven en el barrio de Vallvidrera, en Barcelona. Han tenido que señalizar los contenedores de basura para que la gente no les dé de comer y no los habitúe, ¿no? Porque acaban dando problemas. Los de la izquierda se estaban comiendo una chumbera, una cosa verdaderamente curiosa y sorprendente. Tenemos también entre los mamíferos urbanos pues a los roedores comensales del hombre, ¿no? La rata negra, la rata de cloaca, el ratón doméstico, más simpático pero al principio que las ratas, pero también comensal. Los mamíferos se encuentran de zonas urbanas y periurbanas, pues con problemas como los atropellos, ¿no? Los erizos, que son muy propios de estos ambientes, aparecen frecuentemente atropellados, y un carnívoro como el zorro, que es bastante habitual en zonas periurbanas, pues también padece esa lacra, ¿no? De los atropellos. Luego tenemos el privilegio de vivir con dragones en nuestras casas, ¿no? Como las salamanquesas. Ahí tenéis una trepando por la mosquitera de una ventana en una masía de Barcelona. Aves, las aves serían pues el grupo más llamativo siempre, más visible. Pues a esta que más bien urbana, que es la golondrina común, sería campesina, ¿no? Es más de ambientes rurales que propiamente urbanos. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona escasea, por contra el avión común, su pariente pues es más abundante, los vencejos de otra familia. Y este es un caso de conservación de fauna urbana, ¿no? En esta intervine yo directamente. Y resultó que un señor tenía una colonia de 50 o 60 nidos de avión en su fachada, la reformó y los tiró todos abajo, porque curiosamente se declaraba amante de las golondrinas. Se le requirió que cuando acabase la fachada pusiera nidos artificiales, aún no era el periodo de nidificación, los aviones estaban en África en ese momento, y en contra de esa obligación puso esos pinchos, ¿no? Que se ponen para que no se posen las palomas en las zonas adecuadas. Cuando llegaron los aviones, empezaron a nidificar incluso con los pinchos estos clavados. Bueno, esto acabó en una denuncia penal por parte de la Generalitat, y el tipo tuvo que retirar los pinchos y poner los nidales artificiales que, como veis, ocuparon y reformaron un poquito los aviones que se le dijeron. Coexistencia es el gran desafío. Nos podemos encontrar también especies colonizadoras e invasoras con más o menos daños e impacto. Eso también está en discusión, como la cotorra argentina, que la veis ahí comiendo melias, el fruto de la melia, que es tóxico, tiene un insecticida natural que produce el mismo árbol y que solo se comen algunos loros y no sé si los lémures. Y estos loros estaban haciendo honor a esa fama de devoradores de frutos venenosos. Las gaviotas, que han abandonado el mar en muchos casos y han colonizado las ciudades, ¿no? En la ciudad de Barcelona están en la cúspide de la pirámide trófica y no es difícil verlas matando palomas. Las pinzan por la columna, las parten en dos y se las... no están enganchadas a los croissants y a las barras de pan como las pateamarillas y las argenteas gallegas, ¿no? Pero es muy curioso ver cómo la fauna se va adaptando a esas nuevas condiciones. Tenemos también pues, a las rapaces nocturnas antropófilas, ¿no? Como el mochuelo común, pues a una antena de la tele en Castellet y la Gornal, y que cada vez tienen más problemas
por falta de sitios adecuados para nidificar, ¿no? Eran animales pues de granero, como la lechuza, ¿no? Que los ingleses llaman barn owl, el búho de los graneros, y que efectivamente pues cada vez les dejamos menos espacios y menos sitios para refugiarse y para criar.